Shalom Ahin, Shalom Javerín, bienvenidos a la Parashá Ekeb, a los fundamentos de la Torá. Esto está en Devarim, Deuteronomio 7, verso 12, al capítulo 11, verso 25. La Jactará para la Parashá Ekeb tenemos Isaías 49, 14 hasta Isaías 51, 3. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Ekeb tenemos Matatilla, Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11. Tenemos Lucas, capítulo 4, verso 1 al 13. Tenemos Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 7 al 11. ¿Qué, mis amados ajín, significa consecuencia o entre otras muchas cosas? En resumen a esta parashá, mis amados ajín, Moshe recuerda a los Bnei Israel que si guardaren los decretos de Adonai, él guardará el pacto y la misericordia que juró a nuestros amoteinos, a nuestros padres, lo que se traduce en bendiciones materiales, la fertilidad o la fertilidad de hombres y mujeres, además de que ninguna enfermedad les afectaría, pero no se deberán servir a dioses extraños. Si hubiere duda en cuanto a cómo exterminar naciones más numerosas, el Todopoderoso mismo dice que no deberán tener temor, porque Él hará con ellos como hizo con Misraín. No serán acabadas totalmente desde el principio, para que las fieras del campo no aumenten contra Israel. El Todopoderoso entrega a esas naciones para que sean destruidas. Deberán ser quemadas las esculturas y no se podrá codiciar nada ni llevar lo que sea anatema a la casa. Deberán ser cumplidos los mandamientos dados por el Todopoderoso para que Israel viva y entre a la tierra prometida. El pueblo deberá recordar que fue afligido y probado para saber lo que había en su corazón. Si había de guardar los mandamientos, también el pueblo fue sustentado con el maná, el man, para serle mostrado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra salida de la boca del Todopoderoso. Su vestido nunca se envejeció, ni su pie se hinchó en todo ese tiempo. Es necesario reconocer que el Todopoderoso castiga como el Padre al Hijo. Por tanto, hay que guardar los mandamientos y temerle, porque Él introduce a Israel en una tierra fructífera en la cual no faltará nada. Después de comer y saciarse, debemos de bendecir al Todopoderoso. No debemos olvidar al Todopoderoso, cumpliendo sus mandamientos. No sea que saciados olvidemos que Él fue nuestro sustentador y creamos que todo sucedió por nuestra propia fuerza. Debemos acordarnos de Él, pues de lo contrario pereceremos. Es el Todopoderoso quien someterá las naciones y las echará. Pero ello no sucede porque Israel sea justa, sino por la maldad de ellas. Confirmando lo dicho a nuestros aboteinos, debemos recordar que todo el tiempo en el desierto fuimos rebeldes. En Orén estuvo Moshe 40 días, después de los cuales el Todopoderoso le dio 2 tablas con el pacto, pero le dijo que descendiera porque el pueblo se había corrompido haciendo una imagen de fundición. El Todopoderoso quiere destruir el pueblo y hacer una nación de Moshe, pero él bajó del monte
y al ver la imagen rompió las tablas. Se postró de nuevo durante 40 días y 40 noches, intercediendo por su pueblo. Y a Aarón, Moshe destruyó el ídolo y lo desmenuzó. El Todopoderoso le dijo a Moshe que labrara otras 2 piedras para él escribir las palabras de las primeras tablas y ser introducidas en el Aarón. Moshe hizo las tablas y subió al monte y escribieron las palabras en ellas. Moshe descendió del monte y puso las tablas en el Aarón. El Todopoderoso separó la tribu de Leví para su servicio, por lo que no tiene heredad con su sajín, pues el Todopoderoso es su heredad. Moshe dice al pueblo que lo que el Todopoderoso desea es que anden en sus caminos y le amen, sirviéndole con todo el corazón y con toda el alma, que guarden sus mandamientos para tener prosperidad. Del Todopoderoso es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Solo de nuestros padres se agradó. Solamente de nuestros saboteos se agradó Él para amarlos. Debemos circuncidar nuestro corazón y no endurecer más la cerviz, ya que el Todopoderoso hace justicia y no discrimina entre las personas, amando a la viuda, al huérfano y al extranjero. Debemos llamar al extranjero, porque extranjeros fuimos en Misraín. Serviremos solo al Todopoderoso, quien nos multiplicó como las estrellas del cielo. Aquí también Moshe reitera la necesidad de amar a Hashem y guardar sus mandamientos todos los días. Quiere que el pueblo comprenda, a pesar de que no ha sido a esta generación a la que ha castigado el Todopoderoso, pero que sí ha visto sus milagros. Los mandamientos deberán ser guardados también para que los días del pueblo sean prolongados en la tierra, de la cual fluye leche y miel. Si Israel obedece los mandamientos, poniéndolos por obra, el Todopoderoso hará prosperar abundantemente a su pueblo. Si sirven a dioses ajenos, habrá castigo y el pueblo perecerá. Moshe recuerda que sus palabras deben ser atadas a la mano y puestas entre los ojos y recordadas en todo lugar y en todo momento. Si Israel guarda las palabras del Todopoderoso, Él echará las naciones de la tierra y el miedo será sobre ellas. Mis amados Ajín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizmotav betzivanu laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro Todopoderoso, que nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 7, verso 12 al 16, dice de la siguiente manera: y como consecuencia de que escuchéis estos decretos, Mishpatim, y los guardéis y los cumpláis, Hashem tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría.
Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado, y Hashem apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Misraín que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian, y destruirás a todos los pueblos que Hashem tu Elohim te entregue. Mis amados ajín, estos versos enseñan que hay condiciones para que el Todopoderoso nos guarde, ¿sí? Hay condiciones para que Hashem guarde con los hijos de Israel el pacto que juró a sus padres. También hablan de las consecuencias de la fidelidad del pacto. Hay unas condiciones, mis amados ajín, y unas consecuencias. Las condiciones son las siguientes: oír y obedecer, Eshma, los Mishpatim, las leyes sociales, guardar, que es Shamar, los Mishpatim, cumplir, que es Asa, los Mishpatim. Las consecuencias son, mis amados ajín, cuando dice, Hashem guardará su pacto con Israel. Hashem guardará su misericordia con Israel. Hashem amará a Israel. Adonai bendecirá a Israel. El Todopoderoso multiplicará a Israel. El Todopoderoso bendecirá los hijos de los israelitas. Adonai bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Adonai bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales de los Bene Israel. No habrá enfermedad entre los israelitas. Las enfermedades alcanzarán a los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán poder para exterminar las 7 naciones. Las condiciones, mis amados Sahim, para obtener los beneficios del pacto en primer lugar tienen que ver con la fidelidad a las leyes, que tienen que ver con el ahabá al prójimo, la obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el ahabá de el Todopoderoso, de nuestro papá. Esto nos enseña, Misajín, que el amor que el Todopoderoso muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostremos al prójimo. El mismo principio se encuentra en los escritos apostólicos, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia Al-Abba, como está escrito en Primera de Yohanan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, el verso 23, Primera de Yohanan, capítulo 4, verso 8, verso 12 y verso 20. Mis amados, aquí nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Mashiach, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es Ahabá, es amor. Si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su Aj, es un mentiroso, porque el que no ama a su Aj, a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim a quien no ha visto.
Mis amados ajín, la relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Abba. Es imposible servir al Todopoderoso sin amar a los hermanos. Es imposible sacar los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Cuando dice, y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Miraín que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Aquí, Misajín, la sanidad divina es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales. Los Mishpatim. Misajín, si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, también la santidad divina y el poder sobre los enemigos. Incluso, Misajín, los demonios, si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a los demonios. Si no nos tratamos bien, tendremos enfermedades que no van a sanar, escasez económica y sequía espiritual, para que medite en esas palabras. Mis amados, aquí en la palabra hebrea que ha sido traducida como amar es ahaf, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, sentir afecto, afección, sentir pasión, sentir el gusto, ser leal, ser adicto. Hay dos tipos generales de amor, mis amados ajín. Uno es el amor condicional, que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo en las palabras de Mashiach en Yohanan 14:23, donde dice: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Abba lo amará. Misajín, amor incondicional, que ama independientemente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo de ese Ahavá en Devarim, Deuteronomio capítulo 7, verso 7 y verso 8, que dice: El Todopoderoso no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Hashem os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Hashem os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Paró, el rey de Misraín. Otro ejemplo, Misajín, se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Miren lo que dice. Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Dice, porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis amados, aquí en el texto de Devarim que nos ocupa, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. La idolatría rompe el pacto entre el Boreolán e Israel.
al igual que el adulterio, rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. El que comete adulterio quiebra el pacto matrimonial. El Yehudí que no cumple con el mandamiento del Brit Milá, el israelita que no cumple con el mandamiento del Brit Milá, la circuncisión, se sale del pacto de la Brit Milá y no puede aprovecharse de sus beneficios. En un pacto, misajín, hay condiciones para ambas partes. Mediten esas palabras. El pacto que el Todopoderoso hizo con Abraham vino en Bereshit 15 es incondicional. Por medio de ese pacto, el Todopoderoso puso su propia existencia en juego. Recuerden que ahí tenemos la letra Yud en el pacto, en el Brit Milá, en el glande. Si él no cumple sus promesas dadas en ese pacto, dejará de ser. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para que guarden sus mandamientos. Con el fin, misajín, de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como está en Yehezkel, Ezequiel capítulo 36, verso 22 al 27. Ezequiel 36, versos 22 al 27. Apúntele. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Adonai, el Todopoderoso, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi Kadosh nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la Kedushá de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Todopoderoso, declara Adonai, cuando demuestre mi Kedushá entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra, de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que andéis en mis estatutos, que son juquín, y que guardéis mis ordenanzas, mishpatín, y los pongáis por obra. Aleluya. En Devarim, Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Misajín, esto nos enseña que el pacto sinaítico, el que fue dado en el Sinaí, es condicional. Por otro lado, Misajín, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales. Como está escrito en Jeremías capítulo 31, verso 35 al 36, mire. Jeremías 31, verso 35 y 36. Dice así, dice Hashem, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar para que bramen sus olas. Hashem de los Sebaot es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Todopoderoso,
También la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Misajín, ¿será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Ponga atención aquí. Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, ¿cómo puede el Todopoderoso prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es, mis amados ajín, que por causa del remanente, lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel al pacto, misajín. Ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, mis amados ajín, Israel hubiera sido destruido como Sedón, como está en Isaías capítulo 1, verso 9, que dice, si el Todopoderoso de los Sebaot no los hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sedón y semejantes a Mora. Mire también lo que dice en Romanos capítulo 11, verso 1 al 6. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica a Elohim contra Israel? Adón, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Allí le hizo una pregunta al Todopoderoso. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, mis amados ajín, un remanente, conforme a la elección de la gracia del Todopoderoso. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero aquí esto está muy mal, porque muéstrame tu emunaj y muéstrame tus obras. Sin obras no hay emuná y no hay emuná sin obras. Así que esta gracia no es otra gracia más que la misericordia del Todopoderoso. ¿Sí? El remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan podido seguir vigentes y que Hashem pueda cumplir sus promesas de restauración para Israel en los últimos tiempos. Continuamos, capítulo 7, verso 18, dice, no tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Hashem tu Elohim hizo a Paró y a todo Misraín. Aquí Misajín, esta parasha habla de 5 cosas para recordar. Número 1, recordar los milagros de la salvación que experimentaste en el 7:18. Recordar todo el camino por donde pasaste. Todo esto nosotros lo debemos de recordar hoy en día, mis amados ajín. Todo lo que hemos experimentado, los milagros en la salvación, todo lo que hemos experimentado en Mashiach. También recordar todo el camino por donde hemos pasado, de donde nos ha traído el Boreolán caminando en esta vida diaria. Recordar de dónde salimos, recordar de dónde saliste, esto está en el capítulo 8, verso 14. Recordar al Todopoderoso, esto está en el capítulo 8, verso 18.
recordar lo que éramos. Esto está en el capítulo 9, verso 7. Apliquémoslo en nuestras vidas, mis amados ajín, para que así guardemos más la Kedushá para el Todopoderoso. Mis amados ajín, estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y a tener gratitud del Todopoderoso y alabarle todos los días de nuestras vidas. Recuerden, mis amados ajín, vivir nuestras palabras. No tiremos la palabra como si estuviéramos tirado al blanco, ¿sí? Sino que sean nuestras palabras certeras y eficaces que den en el centro del blanco, que es la instrucción, y que la pongamos por obra, que caminemos por obediencia. Dice, no tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Hashem tu Elohim hizo. Aquí, Misajín, ¿cuál es el antídoto contra el temor? Pues simplemente recordar la revelación del poder del Todopoderoso y confiar en su presencia protectora, como está en el Tejilín 23, ¿se acuerdan? 23, capítulo 23, verso 4, que dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Debemos de tener esa certeza, mis amigos, que el Abba está con nosotros, que su Shekinah, su presencia divina, nos acompaña de día y de noche, 24/7. El que es consciente de la presencia del Todopoderoso nunca tiene temor, para que mediten esa palabra. Capítulo 7, verso 20 dice, además Hashem tu Elohim enviará la Tixará contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. Mis amados ajín, la palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como avispa es tirá. Yo me equivoqué acá cuando dije tixará, pero es tirá, que según Rashi es una especie de insecto, un insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno, que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se encontraran y donde se escondieran. Para que tenga una imaginación cómo sería esta avispa y que lanzaba ese veneno que cegaba a los seres humanos, a todos aquellos que desobedecían. Capítulo 7, verso 22 dice, y Hashem tu Elohim echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Aquí, mis amados ajín, los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco, para no ser ahogado por malas emociones y otras cosas que pueden hacernos daño. Por otro lado, mis ajín, no podemos usar la palabra poco a poco como una excusa para no obedecer. Misajín, cuando una persona nueva llega a la fe de Israel, no puede asumirlo todo de golpe. Necesita un tiempo de acoplamiento, como está en Hechos capítulo 15, verso 19 al 21. Pero si una persona lleva mucho tiempo estando con nosotros sin haber hecho los cambios necesarios para poder integrarse en el pueblo de Israel, y sus costumbres, habrá que preguntar si hay rebeldía en su corazón. En ese caso, Misajín, no se puede usar la expresión poco a poco, como algunos están haciendo por costumbre, como una excusa para no obedecer. El ir poco a poco no significa no ser radical. Hay que mantener el mismo celo aunque la conquista se alargue, y no acostumbrarse a la presencia de la idolatría y las costumbres paganas, sino combatirlas hasta exterminarlas de nuestro territorio.
Capítulo 7, verso 25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que la recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Hashem tu Elohim. Aquí nos está hablando la palabra, mis amados ajín. Hay que destruir las imágenes idolátricas dentro de nuestro territorio, incluso dentro de nuestra conciencia. No tenemos derecho de hacerlo en territorios de otros, tampoco. Quitemos toda la idolatría de nuestra conciencia primeramente. Capítulo 7, verso 26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Recuerden que casa es nuestro cascarón, es nuestro cuerpo, que alberga la Ruach y la Nefesh o la Neshama. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa, que viene siendo la conciencia. Dice, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Entonces, mis amados ajín, tengamos mucho cuidado con lo que introduzcamos en nuestro cuerpo, en nuestra casa de cuatro paredes. Revisemos todo juguete de nuestros hijos, toda ropa que tengamos, toda revista que tengamos, todo cuadro y foto que tengamos, todo objeto de adorno que tengamos, toda joya, todas las demás cosas que tengamos, todos los objetos que hayan sido utilizados para adoración de culto pagano o hayan sido hechos en honor a los dioses ajenos, son sujetos abominables para el único Elohim. Al meter esos objetos en casa, tendremos parte del juicio que cae sobre ellos, para que mediten esas palabras. Y a Joshua 7. En Hechos 15, verso 20 dice que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Mis amados ajín, hay que deshacernos de todas las cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. Capítulo 8, verso 1 dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros aboteino. Mis amados, aquí los resultados de la obediencia son vida, multiplicación y derecho de vivir en la tierra de Israel. ¿Queremos ganar almas para el reino venidero? Guardemos los mandamientos y nos multiplicaremos. Recuerde ese consejo. Capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Hashem tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Mis amados ajín, el maná, en hebreo es man, fue dado para probar a los Bene Israel, para que no dejaran nada para el día siguiente, y para que no salieran en Shabbat a recoger. Eso está en Shemó, Éxodo 16. Y te acordarás de todo el camino. Es importante, misajín, recordar el camino por donde uno ha caminado, con el fin de no olvidar las bondades del Todopoderoso en medio de los problemas. No olvidar los castigos por causa de la desobediencia. No olvidar las palabras que el Todopoderoso habló en esos lugares. No olvidar adversidades que uno ha pasado. Mis amados, ajín, el que se acuerde de sus problemas se queda humilde. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda.
y mostrar agradecimiento por ello. El Todopoderoso tiene 4 propósitos con las adversidades. Humillarnos, el alma del hombre es altivo. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. Está probándonos para, para poder promocionarnos. Toda prueba tiene el propósito de hacernos subir. También para saber lo que había en nuestros corazones. Cuando estamos bajo presión, se muestra lo que hay en nuestros corazones. También hacernos conocer por experiencia que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Todopoderoso. Capítulo 8, verso 3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Todopoderoso. Mis amados ajín, en el Tejilín 38 fue escrito para memorial. Puede mirar la introducción. Ese salmo habla de todos los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. El Tejilín, el Salmo 38. Una pregunta, ¿por qué hay que recordar su salmo tan negativo, Misajín? Bueno, para poder aguantar la prosperidad. Es mucho más fácil mantenerse sano cuando hay dificultades que cuando hay prosperidad, porque entonces nos aferramos al Todopoderoso. Cuando las cosas van bien es fácil orgullecerse y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido dado por el Todopoderoso, como dice 1 Corintios capítulo 4 verso 7, mire. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Mediten esas preguntas, mi amado, mi amada. Para que el Todopoderoso pueda prosperarnos y levantarnos en alto, tenemos que tener muy presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue el Todopoderoso que nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado por muchas penas. Mire lo que dice en el Tejilín 119, versos 67 y verso 71. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Medite en ese Tejilín 119, verso 67 y verso 71. Mashiach tuvo que aprender a obedecer por medio de sufrimientos, como está en Hebreos capítulo 5, verso 8 y verso 9. Mire, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia, misajín. El camino a las alturas pasa por sufrimientos. Así que es muy importante recordar los sufrimientos que uno ha pasado para no orgullecerse y caer en el pecado en que cayó Hasatán, como está en Ezequiel 28, verso 15 al 17, y también Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. Continuamos en el capítulo 8, verso 4, dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años.
Mis amados, aquí en el Midrash cuenta que Hashem dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá. Esa ropa creció junto con los niños para que no tuvieran que cambiar al hacerse grandes. Si cree en un Elohim todopoderoso, este cuento también puede ser verídico. Capítulo 8, verso 5 dice, por tanto, debes de comprender en tu corazón que Hashem tu Elohim te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Mis amados, aquí nuestro papá del cielo es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como nuestro papá del cielo nos trata a nosotros, con mucho amor y con mucha disciplina y con mucha paciencia. Quizá la disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el hijo. Ese es el propósito de la disciplina de nuestro Papá del cielo. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Hashem, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque Hashem, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Elohim nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después su fruto apacible de justicia. Mediten ese verso, capítulo 8, verso 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Elohim, para andar en sus caminos y para temerle. Mis amados Ajín, andar en los caminos de Hashem significa imitar su forma de ser y actuar. Capítulo 8, versos 7 al 9 dice, porque Hashem tu Elohim te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y de miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Mis amados, aquí en la Torah menciona 7 especies de productos de la tierra de Israel, que viene siendo el trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva, miel de dátil o de las colmenas u otra fruta dulce. Estas 7 especies, mis ajín, son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de productos de la tierra no mencionados en la Torá. Pero Mashiach entra en esa discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torá, como está escrito en Mateo capítulo 23, verso 23.
que dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos más de peso de la Torá, que es la sedacá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Pero aquí muchas personas tuercen este texto para librarse de los diezmos hoy en día. Sí, dicen que si ya no hay esos productos acá en la tierra ya no se debe de hacer nada, pero no. Recuerden que al Todopoderoso tenemos que alabarle con todo el fruto de nuestras manos. Hay una fiesta en Israel, Misajín, que cae en pleno invierno, que celebra el nacimiento de los árboles. Se llama Tu Bishva, el 15 del mes de Sheva, más o menos por febrero en tiempos modernos. Se hace una celebración con un programa especial, un seder, con el fin de dar toda al Todopoderoso por los productos de la tierra de Israel, mediante una bendición sobre cada una de estas 7 especies, para que vaya teniendo una idea. Y si tiene dudas de esta fiesta o de este año nuevo de los árboles, póngase en contacto con un servidor al 503-756-4900. Yo a la brevedad posible le contestaré. Continuamos en el capítulo 8, verso 10. Dice: Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Shem tu Elohim por la buena tierra que él te ha dado. Mis amados ajín, aquí se encuentra la base para el Birká Hamazón. Así se llama la bendición después de la comida. Hay un solo verso en toda la Torá que nos ordena dar todá al Todopoderoso. Todá es gracias. Dar todá al Todopoderoso después de comer. ¿Por qué no dice la Torá que hay que dar gracias antes de comer? Porque es más fácil olvidarse del Todopoderoso cuando el estómago está lleno. Olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer es como olvidarse del Todopoderoso, para que mediten esas palabras. Porque mire lo que dice: cuídate de no olvidar al Todopoderoso. Mis amados ajín, cuando hay prosperidad, hay una tendencia de olvidarse del Todopoderoso. Hay que tener mucho cuidado. La bendición del Birká Hamazón, que se encuentra en el Sidur o el libro de las oraciones, se recita cuando se haya comido un mínimo de un kesai de pan. Un kesai es una porción del tamaño de una aceituna grande. Los rabinos establecieron que esta bendición debe estar compuesta por 4 partes. Ponga atención. Birká Hassan, la bendición a aquel que alimenta a todas las cosas criadas, según la tradición, fue instituida por Moshe. Birká Haares, esta es la bendición sobre la tierra. Según la tradición, Yahoshua introdujo esta bendición después de entrar en la tierra prometida. En esta bendición le damos toda por el pacto de la Brit Milá y por la Torá. Birká Jerusalén, esta es la bendición de Shalom sobre la ciudad Kadosh en el templo. Los reyes David Hamele y Shlomo Hamele fijaron esta bendición. Después de la destrucción del templo fue modificada para pedir por la reconstrucción de la ciudad y el templo. La otra se llama Ható Behametí. Esta es la bendición a aquel que es bondadoso y hace el bien. Esta bendición fue añadida después de la destrucción del segundo templo y la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos, cuando fue arruinada la ciudad de Betar, que marca la conclusión de la destrucción de la nación Yehudí.
También la bendición fue compuesta por el Beidín de Yanen, el Beidín de Yanen, dirigido por el rabí Gamliel, para recordar los eventos de Betar con la esperanza de que el Mashiach vendrá pronto y Elohim curará las heridas que ha sufrido nuestro pueblo. Continuamos en el capítulo 8, verso 18, dice, mas acuérdate de Hashem tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Mis amados Ajín, las riquezas son un resultado del pacto. Hashem te hace rico para confirmar el pacto. Si estás dentro de un pacto, tienes el derecho de recibir los beneficios del pacto. Según el pacto, tenemos el derecho de tener abundancia económica. Si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar de estas bendiciones materiales, como está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Elohim nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Aleluya. Si estamos viviendo en escasez, tendremos que hacernos la pregunta si los bienes materiales son parte del pacto que tenemos con el Boreolán. ¿Por qué no tenemos más riquezas? Para contestar esta pregunta, presentamos aquí 8 razones posibles. Maldiciones. Maldiciones familiares. Sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. Si confesamos los pecados de nuestros antepasados y pedimos perdón por ellos, cambiamos nuestra conducta y no haciendo más como ellos hicieron. Obedeciendo los mandamientos, podremos romper esta maldición también. Maldiciones regionales y o nacionales. Por vivir en un país pobre es posible ser parte del ambiente de pobreza que hay allí. Las maldiciones que han causado esa pobreza no son levantadas sin el arrepentimiento del pueblo, de aquellos pecados que causaron esas maldiciones, especialmente los 3 pecados cardinales causan este tipo de maldiciones en las naciones, que son estos: idolatría y ocultismo, derramamiento de sangre inocente y sexo libre. Es posible romper la maldición sobre una tierra de manera parcial, como vemos en la vida de Isaac en Bereshit 26. Maldiciones confesadas por medio de tu lengua podrás traer pobreza o abundancia sobre tu vida. No digas no tengo o soy pobre. Di, el Todopoderoso me dará todo lo que yo necesito. Confiesa la palabra. Nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Salmo 37:25. Hashem es mi pastor, nada me faltará. Tehilim 23, verso 1. En Romanos 10, verso 10 dice, con la boca se confiesa para salvación. Salvación implica que el hombre es rescatado de una situación que le limita para no poder cumplir los propósitos del Boreolán. Así que salvación, mis amados ajín, implica también la liberación de la pobreza económica. Y para obtener esa salvación hay que confesar la Torá con la boca. La confesión de las palabras del Todopoderoso te salvará de la pobreza. Por emuná. Desobediencia a los mandamientos de Barín 28, Paikra 26. Retención del diezmo, esto está en Malaquías 3:9. Vaya haciéndose un diagnóstico en estas citas. El hurto no restituido, esto está en Zacarías capítulo 5, verso 1 al 3. Prioridades equivocadas, Ageo 1. Las prioridades del Todopoderoso tienen que ser las mías.
Lo que él considera importante tiene que ser importante para mí también. Si puedes gastar en un restaurante más dinero para una comida que en la ofrenda para apoyar al que te enseña la Torá, has mostrado que tu estómago es más importante que tu amor por Hashem. ¿Estás más interesado en satisfacer tus deseos naturales que buscar el reino del Todopoderoso? Motivaciones equivocadas, Jacob, Santiago 4, versos 2 al 4. Proverbios, capítulo 22, verso 4. Estos son motivaciones equivocadas. Falta de oración, Jacob, Santiago 4:2. Mala administración. Misajín, cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de manera correcta, el Todopoderoso nos da mucho más. Si hay una mala administración de los bienes materiales, el Todopoderoso retiene su mano, porque no confía en nosotros, si no sabemos administrar lo poco. ¿Cómo Él nos confiará mucho? Mediten esas palabras. Mientras continuamos aquí en el capítulo 9, verso 1 y verso 2, que dice, escucha Israel, Shema Israel, hoy vas a pasar el Jardín para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los gigantes, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de gigantes? Mis amados ajín, si la población de Israel era mayor de 2 millones y cada nación de las 7 era más grande, tenía que haber habido más de 15 millones de habitantes en la tierra de Canaán, para que vaya echándole un cálculo ahí. El capítulo 9, verso 3 dice, comprende pues hoy que el Todopoderoso tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Hashem te ha dicho. Mis amados, aquí en el Midrash comenta que la población de las 7 naciones fue diezmada antes de la conquista de los Bene Israel por medio de plagas y enfermedades. ¿Recuerdan cuando decía esta tierra traga a sus pobladores? ¿O esta tierra traga a sus habitantes? Pues allí el Boreolán estaba diezmando a los cananitas. Capítulo 9, verso 4 al 6 dice, no digas en tu corazón cuando Hashem tu Elohim los haya echado de delante de ti. Por mi justicia, Hashem me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Sino más bien es a causa de la maldad de estas naciones que Hashem el Todopoderoso las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino porque la maldad de estas naciones, Hashem tu Elohim las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que Hashem juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Comprende? Pues que no es por tu justicia que Hashem tu Elohim te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. En Bereshit 15, verso 16 dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. No digas por mi justicia, sino a causa de la maldad de estas naciones. No es por tu justicia, sino por la maldad de estas naciones, para confirmar el pacto. No es por tu justicia, aquí Misajín, para enfatizar el hecho de la Torah que habla 3 veces de que no es por la justicia de Israel que ellos van a recibir la tierra. Estas 3 veces también aluden a las 3 veces cuando el pueblo de Israel volvería a la tierra.
Por ejemplo, la primera vuelta fue cuando entró bajo Yahoshua por causa de la maldad de estas naciones, en el verso 4. La segunda vuelta fue cuando volvieron de Babilonia bajo Ezra y, y Nehemías por la maldad de estas naciones y para confirmar el pacto incondicional con Abraham Avino, en el verso 5. La tercera y última vuelta de todas las naciones en los últimos tiempos, no por la justicia del pueblo de Israel, sin mencionar la maldad de las naciones. Verso 6. Capítulo 9, verso 7 y verso 8 dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Todopoderoso tu Elohim en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Misraín hasta que llegaste a este lugar. Habéis oído rebeldes contra Shen. Habéis sido rebeldes contra el Todopoderoso. Hasta en Horeb provocaste a ira al Todopoderoso. Y Hashem se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Mis amados, aquí en este texto nos enseña la importancia de ver a Israel como un cuerpo colectivo. Los que estaban allí presentes no habían hecho el becerro de oro. Sin embargo, fueron señalados como causantes de la ira del Todopoderoso en el desierto, y tuvieron que llevar la culpa del pecado de sus padres. Los hijos son responsables para llevar las consecuencias de los errores de sus padres. Por eso existe un tikkun personal y un tikkun olam, una rectificación personal y una rectificación por el mundo. Pero el propósito principal, Misajín, por el que Moshe destaca los momentos de rebeldía del pueblo, es enseñarle los errores de sus antepasados, que nos enseña también a usted y a mí hoy en estos días, para que los hijos no vuelvan a cometer los mismos errores. Capítulo 9, verso 9 dice, cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Hashem había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Mis amados, aquí en el número 40 simboliza un tiempo de prueba, de preparación para poder pasar de un nivel a otro. Un anciano en Israel tiene que tener como mínimo 40 años de edad. No es bueno poner jóvenes en puestos de liderazgos altos. Capítulo 9, verso 15 dice, y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Mis amados ajín, aquí está escrito que el monte ardía en fuego. El monte Jebel, el Luz en Arabia Saudita, tiene el pico quemado. Hay restos arqueológicos que indican que ese fue el lugar donde se entregó la Torá. Gálatas 4:25. Capítulo 9, verso 18 dice, y me postré delante de Hashem como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos de Hashem, provocándole a ira. Mis amados Ajín, según Rashi, esta fue la segunda vez que Moshe estuvo 40 días en la montaña ante Hashem, desde el día 19 del cuarto mes hasta el día 29 del quinto mes. Capítulo 9, verso 19 dice, porque temí la ira y el furor con que Hashem estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Hashem me escuchó también esta vez. Mis amados Ajín, después de esos 40 días, el Todopoderoso le dijo que hiciera dos tablas nuevas. Luego permaneció otros 40 días más en la montaña, con sus noches. Capítulo 9, verso 25 dice, entonces me postré delante de Hashem los 40 días y 40 noches.
lo cual hice porque Hashem había dicho que os iba a destruir. Muy importante, misajín, doblar rodillas cuando se enciende la ira del Todopoderoso. Esta es una repetición del tiempo para la segunda vez cuando Moshe estuvo en la montaña. Capítulo 10, verso 1 dice, en aquel tiempo Hashem me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Aquí, misajín, cuando estas palabras tenemos que aplicarlas aquí en nuestra cabecita, que es nuestra conciencia, cuando dice, y sube a mí, aquí sube a tu conciencia, al monte, a la letra Yud, y hazte un arca. ¿Qué es un arca? Es una teba, ¿sí? De madera, por eso natural, de madera, de la naturaleza. La naturaleza es teba y es un arca, y Mashiach es un arca. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Tenemos que elevar nuestra conciencia como la de Mashiach. Mis amados, aquí vemos cómo el Todopoderoso renueva el pacto a base de las intenciones de Moshe, en la que había expuesto su propia vida para salvar al pueblo. Así de igual manera usted y yo tenemos que exponer nuestras propias vidas, morir el viejo hombre para que sea una criatura nueva, así como dijo Mashiach, que es necesario que el cuerpo muera, que caiga a tierra, para que así salga un cuerpo nuevo. De la misma manera, el pacto fue renovado con Israel por medio de la sangre de Mashiach, que dijo, esta copa es la renovación del pacto en mi sangre. Aleluya. 10:2 dice, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Aquí nos está hablando, mis amados ajín, que Él va a escribir en nuestra conciencia, en las tablas de nuestro corazón, ya de carne, porque ya no va a ser de piedra, que estaban esas palabras sobre las primeras. En las primeras tablas que se rompieron es cuando cometes pecado, que estabas quebrado, y que ahora viene a ser una nueva arca con Mashiach, una nueva conciencia. También, según Rashi Misajin, esta arca no fue la que hizo Betzalel luego, en Shemó 37:1, sino otro que Moshe había hecho solamente para guardar las tablas de piedra hasta que fuera construido el nuevo arca. En esta arca, Misajín, fueron luego guardadas las 2 tablas rotas. Cuando los Bené Israel salieron a la guerra, no llevaban el arca del Mishkan, sino esta arca que Moshe había hecho, excepto cuando pelearon contra los filisteos y el arca fue tomada. Primera de Samuel 4:5. Capítulo 10, verso 8 dice, en aquel tiempo Hashem apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Hashem y para que estuviera delante de Hashem, sirviéndole y bendiciendo en su Kadosh nombre hasta el día de hoy. Isajín, la tribu de Leví fue escogida para 4 cosas. Número 1, llevar el arca. Número 2, estar delante del Todopoderoso. Número 3, servir al Todopoderoso. Y número 4, bendecir el nombre del Todopoderoso. Solo los Levín podían llevar el arca, y solo los Cuanín fueron escogidos para bendecir en el nombre de Hashem. Una cosa depende de la otra. El que sirve en lo práctico puede obtener una posición importante delante del Todopoderoso. Una relación correcta con Hashem produce un servicio correcto, mis amados ajín. Un servicio correcto de capacidad para transmitir al pueblo lo que viene del Todopoderoso. Mis ajín, un Cohen no puede bendecir al pueblo sin haber ministrado al
Todopoderoso primero. Cuando dice hasta el día de hoy en día, mis aquí los Juanín siguen teniendo el ministerio de bendecir al pueblo de Israel, pronunciando la braja, la de los Juanín sobre el pueblo de las sinagogas o Kehilot durante la oración de la Amidah. Capítulo 10, verso 10 dice, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez. Y Hashem me escuchó también esta vez. Y Hashem no quiso destruirte. Aquí, Misajín, según Rashi, estos últimos 40 días concluyen en Yom Kippur, el día 10, día del séptimo mes. Por esta razón, Misajín, fue instituido ese día como el día del perdón. Capítulo 10, verso 12, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Todopoderoso tu Elohim? Mis amados, aquí, ¿qué pide el Todopoderoso de Israel? Miren, en los versos 12, 13, 20 y 21 nos dan la respuesta. Ponga atención. Dice, temer a Hashem, andar en sus caminos, amarle, servirle, guardar sus mandamientos, pegarse a él, jurar en su nombre y alabarle. Mis amados, aquí lo más importante es temerle, porque si no hay temor no podemos cumplir ninguna misma, ni tener a Javá por él. Por esto viene primero, sin el temor a Shen, las demás cosas no son llevadas a cabo de la manera correcta, para que mediten esas palabras. Capítulo 10, verso 16 dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Recuerden, mis amados ajín, que si no circuncidamos vuestros corazones, no podemos cumplir la misma del Brit Milá en el glande. Primeramente tiene que entregar el corazón. Cada pacto tiene una o varias señales. Aquellos pactos que el Todopoderoso ha hecho a lo largo de la historia tienen cada uno una señal en particular. Por ejemplo, el pacto con Noaj, el arco iris. Bereshit 9, versos 12 al 13. El pacto con Abraham, la circuncisión en la carne. Bereshit 17, verso 11. El pacto con Israel en el Sinaí, el Shabbat y la Torá, Shemot 31, versos 16 y al 17, capítulo 34, verso 28. El pacto renovado Brit Hadashah con Israel, la entrega del Ruach HaKodesh, la circuncisión del corazón para poder cumplir todo lo anterior. Romanos capítulo 8, verso 16, Efesios 1, verso 13 al 14 y Colosenses capítulo 2, verso 11. Mis amados, aquí cuando el Ruach entra en una persona, como resultado de la resurrección de Mashiach, se produce una operación en su interior. Es la Brit Milá del corazón, como está en Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mashiach. Aquí estamos hablando de un cambio de conciencia, misajín. Una conciencia nueva. Cuando viene Mashiach por medio de la Ruach HaKodesh a nuestra conciencia, somos una criatura nueva, con un motor nuevo. Si tenemos una conciencia sucia, no hay ningún cambio. Tenemos que circuncidar nuestro corazón, que es la conciencia. Mis amados ajín, la persona que tiene esa experiencia siente en su interior un gran cambio. Es el nuevo nacimiento del cual está hablando Mashiach en Yohanan 3. La circuncisión de la carne es una sombra de la circuncisión del corazón. No es una sombra. Es lo mismo.
pero ahora alineado con un nivel conciencia. El que tiene la circuncisión en la carne necesita también la del corazón, pero como le dije anteriormente, tiene que ser primero el Brit Milá del corazón para que pueda realizarse la de la carne. La circuncisión del corazón tiene que ver con la anulación de todo lo que impide que el corazón sea sensible. Recuerde que uno no es salvo por sentimientos. Está relacionada con el amor al Todopoderoso y la obediencia a la Torah. En esas dos cosas está todo. La obediencia a la Torah por amor al Todopoderoso. Devarim 30, verso 6, que dice, además, Hashem tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Recuerde que los mandamientos dan vida y no dan muerte. Por eso, el mandamiento del Brit Milá, la circuncisión en el glande, es una misvá para que vivas, Kadosh mente, conciencia nueva, renovada, limpia, purificada por la Ruach HaKodesh que es Mashiach. Romanos capítulo 2, verso 25 y 26 dice, pues ciertamente el Brit Milá es el de valor si tú practicas la Torah. Quiere decir que va a haber salvo sin practicar la Torah. Solamente eso lo sabe el Boreolam. Cuidado, mi hermano de carne y hueso, que se atreva a decir lo contrario. Pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿Sí? Tanto la del corazón como la del glande, para que no se me confundan. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la Torah, ¿no se considerará su incircuncisión como incircunciso? Esto depende si hay renovación. Si no hay renovación, queda incircunciso. Su Brit Milá no le sirve de nada. Así que tiene que hacer una teshuvah para que se pueda activar de nuevo la letra Yud y para que pueda haber una conexión con la letra Ba, que es Mashiach. Circuncidad pues vuestro corazón. Aquí está hablando de la conciencia. Esto contrasta con Devarim 36, según un ser humano. Hashem tu Elohim circuncidará. Ponga atención. Por un lado, se habla de que el hombre tiene que hacer esta operación y por otro lado, los hombres humanos ven que el Todopoderoso hace de esto otra cosa y aprendemos que hay una parte que le toca al hombre y otra que le toca al Todopoderoso. ¿Sí? Al Todopoderoso le corresponde circuncidar nuestra conciencia y a nosotros la del glande, para que no se confunda, para que no agarre lo que esto sí y esto no, como si fuera un buffet. ¿Sí? La Torah es la misma, ayer, hoy y mañana. Mediten esas palabras, mis amados ajín. Si tiene alguna pregunta con relación a esto, comuníquese con un servidor al 503-756-4900. Capítulo 10, verso 18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mis amados ajín en la Javá, el amor al extranjero se muestra dándole alimento y cobijo. Son las dos necesidades básicas del hombre. Capítulo 10, verso 19. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Misraim. Mis amados, aquí en la palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es ger, como hemos visto antes. Hay diferentes tipos de ger. Los conversos al judaísmo también son llamados ger.
Este es el significado que los rabinos dan a la palabra en este texto, para enseñarnos que hay que tratar a los conversos con mucho amor y con mucho respeto, porque hicieron un gran sacrificio a la hora de convertirse al judaísmo. Sin embargo, la palabra ger, en este caso, misajín, no se refiere en primer lugar al prosélito, puesto que el texto habla de que los Bene Israel fueron gerín, plural, de ger, en Misraín, y los israelitas no fueron conversos en Misraín. Así que, si ger significa extranjero en la segunda parte del verso, debe de tener el mismo significado en la primera parte del mismo verso, para que tenga una idea. Capítulo 10, verso 21 dice, Él es tu alabanza y Él es tu Elohim, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Mis amados ajín, aquí se encuentra la palabra hebrea tejila, que significa alabanza, himno, acciones memorables, fama. Cada uno tiene una jalel en su vida. La alabanza que tenemos nos muestra quién es nuestro Elohim, de quién cantas en tus canciones, mi hermano, mi hermana. Si Hashem es el motivo de nuestra jalel, es una muestra de que Él es nuestro Elohim. Si sustituimos a Hashem por el Mashiach en nuestras alabanzas, no estamos siguiendo las escrituras. Solo hay un solo verso en todo el libro de los Salmos que nos ordena honrar al Hijo, siendo 50 salmos hablan de exaltar al Abba. Así que si cantamos alabanzas a Mashiach en lugar del Abba, tenemos una teología de sustitución en lugar de una teología escritural. De todas maneras, Misajín, podemos alabar a Mashiach como Él es alabado en el cielo. ¿Sí? Capítulo 11, verso 1. Amarás pues a Hashem tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, mis amados ajín. Todos los días hay que obedecer, incluso en Purín. No está permitido emborracharse en Purín o vestir ropa del sexo opuesto. Todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no nos apliquen. Capítulo 11, verso 2. Y comprended hoy que no a vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina de Hashem vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. Aquí, mis aquí, la palabra hebrea que ha sido traducida como disciplina es musar, que significa instrucción, educación, castigo, reprensión. Es la única vez que esta que aparece en el Humash Pentateuco. El término aparece 50 veces en el Tanaj, mayormente en el libro de los Proverbios, donde se usa en 31 ocasiones. La palabra se usa en el hebreo moderno como ética o moral. Capítulo 11, verso 7 dice, pero vuestros propios ojos han visto toda la gran obra que Hashem ha hecho. Mis amados ajín, el amor al Todopoderoso no está basado en ideas abstractas, sino en realidades vivas. La religión de la Biblia o del Taná no es un invento. Nuestra emuná no puede ser basada en sabiduría humana, sino en el poder de Elohim. Primera de Corintios 2:5. Si tu emunaj está en el ámbito intelectual solamente, vas a tambalear en los momentos de crisis. Asegurémonos de obtener experiencias reales con nuestro Elohim y con el Mashiach. Capítulo 11, verso 8 dice, guarda pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla. Mis amados, aquí en la obediencia a los mismos de Yuhei Bajei
nos da fuerza para resistir al enemigo y conquistar el terreno que nos pertenece. Por otro lado, Misajín, la desobediencia produce debilidad en nosotros. ¿Quieres ser fuerte? Obedezcamos los mandamientos cuando nadie te mire. Capítulo 11, verso 10 al 11 dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Miraín de donde vinisteis, donde sembrarás tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortaliza, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Miren, mensaje, hay una gran diferencia entre la tierra de Misraín y la tierra de Israel. En Misraín había que regar los sembrados manualmente. En la tierra de Israel no hace falta. Misraín está construido a base del río. Todo el sistema de vida gira alrededor del río. En Israel el pueblo tiene que depender de Hashem para que haya lluvia. De esa manera es necesario tener una buena relación con aquel que envía la lluvia para que no haya hambre. Si usted tiene sequías en su país es porque hay una desobediencia grande. Capítulo 11, verso 12 y verso 14. Desde el principio hasta el fin del año, tu grano, tu mosto y tu aceite. Mis amados, aquí en el grano se cosecha en la primavera, en Nisan, marzo y abril. Las uvas al final del verano, al principio del otoño, agosto y septiembre, justo antes de Sukkot. Y las aceitunas se cosechan en invierno, diciembre, enero. Esto nos enseña, Misajín, que el fin del año no es antes de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Así que, según la Torá, el nuevo año no cae en el primer día del séptimo mes, sino en el primer día del primer mes, que es Nisan, cuando se presenta la Moed de Pesaj. Capítulo 11, verso 13 al 21, dice este texto, aquí Misajín. Este texto es el segundo texto del Eshma. En el judaísmo hablamos de dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá. Estos dos yugos están expresados en los dos primeros textos del Eshma, para que usted rectifique. En Devarim capítulo 6, verso 4 y 9, mire. Shema Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno, y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, ahí está, con toda tu conciencia, con la izquierda y la derecha, y con la central, y con toda tu neshama, con toda tu alma animal y con tu alma intelectual, y con todos tus medios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, conciencia, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la atarás como una señal sobre tu brazo. Ahí están las filiterias, los tejilín. Para aquellos que dicen que eso es del judaísmo, pues no. Aquí se cae, mire, aquí está el texto. Dice, y serán por señales entre tus ojos, la mesusa y el tefilín de la cabeza. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Allí viene otra vez la mesusa. ¿Sí? Así que mediten, que todo está ahí en la Torá, pero si no lee usted el manual, la palabra de Yuhei Bajei, usted se queda en el anonimato. Capítulo 11, verso 13 dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Shen vuestro Elohim y de servirle con todo vuestro corazón, con toda nuestra conciencia y con toda vuestra neshama, alma, izquierda, derecha, alma animal y alma espiritual. Mis amados, Ajin Rashi menciona que servir al Todopoderoso en este texto se refiere a la oración como está escrito en Daniel 6, verso 13 y verso 20, que dice,
Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, ¿qué es uno de los deportados de Yehudá? ¿No te hace caso, oh rey, del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración? ¿Se da cuenta? Daniel 3 veces al día se postraba, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada el rey. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Elohim viviente, tu Elohim, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Le hizo la pregunta, y era evidente porque lo estaban mirando sus propios ojos. No lo podía creer. Capítulo 11, verso 14 dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Mis amados, aquí en este texto habla de lluvia a su tiempo, como un resultado de la obediencia. 5 pecados retienen la lluvia. Ponga atención: 5 pecados: idolatría, inmoralidad, violencia, pedidos públicos de caridad no cumplimentados y retención del diezmo. Para que vaya meditando. Capítulo 11, verso 15 dice: Y él dará hierba a sus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Aquí, misajín, esto nos enseña, como dice el Talmud, que debemos dar de comer a los animales domésticos, antes de que coman los hombres. Si usted tiene pajaritos, conejos, etcétera, en su casa, los tiene encerraditos, la misma es de que usted les dé de comer primero a ellos antes de que usted pruebe bocado. Capítulo 11, verso 21. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Hashem juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Mis amados, Hashem juró dar a la tierra de Canaán a los patriarcas. Esto es uno de los textos del Humash, que muestra que tiene que haber una resurrección para que esta promesa pueda ser cumplida. Esto nos enseña, misajín, también que Abraham, Isaac y Jacob no subirán al cielo después de su resurrección, sino que heredarán la tierra de Israel. Pero estos patriarcas, llevándolo a otro nivel, están con nosotros, mis amados sajín, en la rotación de las Neshamot, en la rotación de las almas. Capítulo 11, verso 22 dice: Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando a Hashem vuestro Elohim, andando en todos sus caminos y llegados a él. Aquí Misajín Rashi menciona que es imposible apegarse a él porque es un fuego consumidor. En el 10:20, la manera como se debe apegar a Shen es apegarse a los estudiosos de la Torah, y obedeciendo los mandamientos conocemos sus pensamientos. Así podemos apegarnos a él, porque recuerde que cumplir los misbón es cuando nos estamos conectando con la Ruach HaKodesh, el Mashiach. Capítulo 11, verso 24 dice: Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Pra, que es Éufrates, hasta el mar occidental. Este es el territorio que finalmente tendrá Israel con la segunda venida de Mashiach. Para que vaya teniendo en cuenta, mis ajín. Mis amados ajín, en esta parasha se encuentran los misbó o los preceptos de los 613 preceptos. Tenemos desde el 428 hasta el 435. Estos son, miren, ponga atención. Precepto de bendecir a Elohim por el sustento, de Barín 8:10. Precepto de amar al converso, al ger, de Barín 10:19.
Precepto de temer a Elohim, circuncidar nuestro corazón, y el prepucio de Barín 10:20. Precepto de orar a Elohim, capítulo 10, verso 20. Precepto de asociarse y apegarse a los jajamín de la Torá, a los sabios, de Barín 10:20. Precepto de jurar en nombre de Elohim, aquel que necesita jurar, de Barín 10:20. Prohibición de beneficiarse de la ornamentación de un ídolo. Cuidado, es caret, de Barín 7:25. Prohibición de tomar en nuestra posesión algún objeto de idolatría con el fin de beneficiarse de él. Devarim 7:26. Mis amados ajín, hasta aquí le dejo esta porción de la parashá. Esta parashá de Eket. Mis amados ajín, no olvide compartir este material. Por favor, quite todo egoísmo de su conciencia y comparta este material. Yo sé que no tengo una hermosa voz, pero aquí estoy en lengua de tartamudo llevándole esta palabra a su neshama, a sus oídos. Le agradezco al Todopoderoso, a todos aquellos que llegaron hasta el final. Un abrazo a la distancia y que gocen de una gran salud. Estemos en contacto y estemos orando los unos por los otros. Se les ama, mis amados ajín. Legitrao. Hasta la próxima.